Sean bienvenidos a este espacio de educación virtual. Hablaremos ahora del canal cervical estrecho de tipo degenerativo. Soy el doctor Luis Miguel Duchens Rodríguez y este es un tema que es parte de la patología degenerativa de la columna vertebral. El canal cervical estrecho degenerativo se refiere a la estenosis adquirida del canal cervical con o sin estenosis congénita asociada, secundaria a la degeneración osteoartrítica o alteraciones ligamentarias. Esto va a generar invalidez progresiva y parálisis por la compresión crónica no traumática de la médula espinal. Hablamos entonces de que existen varios elementos degenerativos que van a comprimir la médula espinal y esto, por supuesto, va a comprometer la función medular. También puede comprometerse la función raquídea. Algunos datos elementales. El diámetro normal en una radiografía lateral es de 15 milímetros. Es menor a 12 milímetros cuando hablamos de estenosis. Pero como decía hace un momento, puede haber compresión de la médula, puede haber compresión de las raíces y puede manifestarse eso por dolor y parestesias en la cabeza, cuello y hombros además. Vamos a revisar estos esquemas para ver las posibilidades que existen de compresión de la médula en el canal estrecho degenerativo. Puede haber hipertrofia del ligamento amarillo como un factor de compresión posterior. Puede haber hernias discales. Pueden existir osteofitos, todos procesos degenerativos. Hipertrofia del ligamento longitudinal posterior o incluso su osificación. Puede osificarse también el ligamento amarillo y todo esto puede condicionar una compresión de la médula a tal extremo que puede generar isquemia e incluso cavitación. Algo que también debemos tomar en cuenta es que este proceso puede, al igual que el canal cervical, igual que el canal lumbar estrecho, ser dinámico. Puede que nosotros encontremos que el paciente en una resonancia normal no tenga compresión, pero con dinámicas sí establecer compresión. Pero la mayoría de los pacientes puede mostrar todas estas alteraciones juntas o alguna de ellas. Existe una historia natural cuando existe compresión de la médula por el proceso degenerativo. Hay factores estáticos. Hay una compresión permanente cuando hay la raquiestenosis y eso va a llevar a una isquemia. Pueden haber, como decía, factores dinámicos que generan compresión dinámica y tensión axial y factores biomecánicos relacionados con la inflamación que esto produce y también genera isquemia y excitotoxicidad. Del 20 al 60% de los pacientes que tienen un canal cervical estrecho sintomático van a tener deterioro si no se operan. La mayoría de estos, si no se operan, tienen una recuperación incompleta. El 50% no puede retornar a su fuente laboral previa y tienen que ir a espacios laborales de menor demanda, de menor complejidad, por supuesto con menor remuneración y por supuesto que existe la posibilidad de ser dependientes de terceros, es decir, que personas no puedan valerse por sí mismos en el 50% de los casos de canal cervical estrecho y por supuesto esto conlleva una pobre calidad de vida. A diferencia del canal lumbar estrecho, el canal cervical estrecho tiene más índice de necesidad quirúrgica. La compresión medular va a generar mielopatía espondiloartrósica cervical, es decir, una lesión de la médula por la degeneración del conducto raquídeo. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Puede el paciente desarrollar cuadriparesia con piramidalismo, es decir, teniendo hiperreflexia miotática, presencia de Babinski, Hoffman? Pueden haber trastornos esfinterianos, anal y vesical, puede haber una marcha mielopática que voy a mostrar a continuación cómo es que se manifiesta, trastornos de la sensibilidad superficial y profunda, dependiendo si es más una compresión del cordón posterior, a nivel lateral o anterior. Puede haber incluso un síndrome de Brown-Séquard cuando se compromete solo un lado de la médula. El paciente va a manifestar dolor, parestesias, impotencia funcional y puede asociarse a signos sensitivos radiculares en los miembros superiores cuando se comprime al mismo tiempo la raíz. Y el signo de Lermit, que es una sensación de choque eléctrico al mover el cuello en brazos, en piernas, que es menos frecuente. Aquí les muestro una mano mielopática. Este paciente tiene un canal cervical estrecho
de 6 meses de evolución que no fue operado y vean cómo ya tiene hipotrofia muscular en los músculos de la mano. Vean cómo aquí se nota claramente la pérdida muscular y hay hipotrofia tenar e hipotenar, pero sobre todo tenar. Entonces, a este extremo pueden llegar pacientes si es que teniendo una compresión a nivel cervical de la médula espinal no hacen cirugía. La marcha es una marcha mielopática. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden tener compresión del cordón posterior y eso genera una marcha táxica, pero también pueden tener una compresión anterior y lateral que genera una marcha espástica. Entonces se juntan la ataxia y la espasticidad para dar una marcha mielopática en donde la norma es que hay pérdida del equilibrio e inseguridad para caminar. Vamos a echar mano entonces, cuando sospechamos de este tipo de casos, de estudios. Aquí tenemos la radiología. En la radiología podemos ver una columna degenerada con osteofitos, disminución de la altura de los discos intervertebrales, rectificación de la lordosis cervical, y en las oblicuas podemos ver reducción de los agujeros de conjunción. Si bien no podemos ver a la médula, ya existen datos claros de una artrosis. La tomografía nos permite evaluar los cuerpos vertebrales, ver si hay osteofitos, también vamos a ver la reducción. Aquí podría verse parte de un disco, aquí también del otro. No es el estudio especial para el disco, pero ya nos puede mostrar claramente osteofitos o la osificación del ligamento longitudinal posterior. Entonces, el estudio de elección va a ser la resonancia. La resonancia nos permite ver los discos intervertebrales, el área en donde está comprimida la médula, vean la irregularidad en este paciente, y nos puede ver la diferenciación del tejido nervioso, cómo están los ligamentos, el ligamento longitudinal común posterior, el ligamento amarillo. Entonces nos va a permitir observar claramente cuáles son los componentes de la compresión. Entonces el estudio de elección para la mielopatía por canal cervical estrecho es la resonancia. Vean ustedes cómo acá se nota que se ha reducido el espacio peridural y está desplazando no solo a la médula, sino también está comprimiendo la raíz. Entonces es importante recordar que este estudio es fundamental. Se puede observar mediante la resonancia estas áreas, estas hiperintensidades, que nos hablan de que hay isquemia, de que hay sufrimiento. Muchos relacionan la presencia de estas áreas hiperintensas con el peor pronóstico, aunque hay alguna literatura que no lo menciona así. Casi siempre los pacientes que además de tener la compresión ya llevan datos de isquemia medular, nos lleva a pensar que van a tener peor pronóstico. Así que la idea es atender a estos pacientes sin que lleguen a este extremo. Otro elemento que puede condicionar el canal cervical estrecho es la osificación del ligamento longitudinal posterior. En nuestro medio es muy poco frecuente, esto más se da en asiáticos. La evaluación imagenológica va a permitirnos hablar de algunas categorías. Por ejemplo, aquí tenemos una categoría P, que es una compresión parcial, como este caso, pero que no tiene deformidad de la médula. Una compresión parcial con deformidad de la médula, y vean que ya que hay áreas de isquemia, aquí quizás tenga un síndrome de Brown-Séquard porque solamente es mitad de la médula la que está comprimida, o más bien el tipo C, en donde hay una compresión circunferencial con deformidad. Estas son las de peor pronóstico. Para evaluar clínicamente hay varias escalas. Esta es la escala de Nurich, que tiene 5 grados. En el grado 0 el paciente tiene radiculopatía sin evidencia de afectación medular. El grado 2 signos de afectación medular, pero sin dificultad al caminar. El grado 3 impide trabajar, pero no necesita ayuda para caminar. El grado 4 camina con ayuda, y el 5 que no puede caminar. Existe también la escala modificada de la Asociación de Ortopedia Japonesa, que es la YOA, que tiene estos parámetros de la función motriz, etcétera, que puede sumar de 0 a 17 puntos. Hablamos de una mielopatía leve si el paciente adquiere entre 15 a 17, moderada si es de 12 a 14 y severa si obtiene 0 a 11 puntos. Existe también el índice de discapacidad cervical, que toma estos 10 parámetros y nos permite hacer una evaluación previa a la cirugía, incluso para tomar decisiones. El tratamiento conservador se da en los pacientes que tienen una mielopatía leve. Se puede utilizar
en la farmacoterapia narcóticos, antiinflamatorios, corticoides, relajantes musculares, incluso antidepresivos, pero no van a cambiar la evolución natural de la enfermedad. El reposo no va a cambiar tampoco, se puede utilizar hielo-calor para aliviar un poco al paciente, tracción, hacer fisioterapia, incluso algunos hablan de manipulación, pero si el paciente pasa a un grado moderado, la evolución hacia un grado severo es casi segura. Hoy se está investigando mucho el uso del Dilusol, pero todavía no hay datos claros. El uso del collarín cervical podría aliviar el dolor transitoriamente, pero no va a cambiar la evolución real de esta enfermedad. Por eso es que cuando existe una mielopatía que ya va de moderada a severa, tiene que operarse. Respecto a la tracción, no se ha demostrado que tenga algún efecto favorable en pacientes con dolor axial. Por eso no es aconsejable en este tipo de pacientes. La fisioterapia puede consistir en ejercicios isométricos anaerobios o entrenamiento isotónico, que es aerobio, que preparan al paciente con ejercicios de resistencia más activos, libera endorfinas, se puede utilizar la bicicleta estática o la cinta de andar, bicicletas reclinables, pero esto va a aliviar transitoriamente el dolor, sobre todo en pacientes con mielopatía leve, pero no va a cambiar la evolución si el paciente está en moderado o severo, así que en esos casos sí hay que operar. Las alternativas del tratamiento quirúrgico pueden ser por vía anterior, disectomías y fusión, disectomías, corpectomía, autoinjerto y fusión, por ejemplo. Por vía posterior, hay varias, laminoplastía, laminectomía, disectomía, foraminectomía, posteriores, y el doble abordaje. Por supuesto que hay que tomar la decisión dependiendo de lo que el paciente necesita. Una disectomía y fusión, como ya vimos en el tema de hernia de disco, si el paciente tiene una mielopatía por una hernia de disco única, pues basta hacer una disectomía por vía anterior, poner ese case, o se pueden hacer 2 niveles por vía anterior sin ningún problema y la evolución es favorable. La corpectomía se utilizará en casos como estos, en donde existe cifosis importante, como verán está cifotizado, y la compresión es amplia. Entonces se hace corpectomía y acá se puso un case. Entonces en estos casos se retira los cuerpos vertebrales y se reemplaza con un cilindro y autoinjerto. Es una posibilidad por vía anterior. Por vía posterior tenemos la posibilidad de hacer laminectomías, es decir, sacar solamente las láminas, la posta espinosa, igual que en el conducto lumbar estrecho. Sin embargo, hacer solo ese gesto quirúrgico conlleva la posibilidad de deformidades como complicaciones. En este caso que generó luego una importante cifosis y realmente complicó al paciente, que mejoró solo transitoriamente y luego empeoró y requirió una cirugía mucho más larga, por lo cual este método ya no se utiliza. Cuando se hace laminectomía debe hacerse con fusión, es decir, aquí tenemos una compresión que viene desde atrás. Se puede utilizar la laminectomía sacando todas estas láminas. Ven ustedes, la médula va a quedar en una buena posición, pero para mantener un buen equilibrio se tienen que poner muchos tornillos y eso por supuesto requiere una demanda económica importante, pero cuando se hace laminectomía hay que utilizar fusión e instrumentación. Hay otra técnica que es la laminoplastia. Para que entiendan, se hace una incisión posterior, se hace un drilado y se abre como una ventana, dejando un lado o la mitad abiertos. Vean, es como una puerta que logra generar expansión. Es una laminectomía expansiva y se puede poner hilos, tornillos, placas o incluso un autoinjerto para mantener y preservar este aumento. Aquí tenemos un ejemplo. Se puede hacer en varios niveles. Si tiene más de 3 niveles se puede hacer por atrás. Vean, aquí está una cirugía nuestra en que hemos logrado abrir por la mitad, abrir esta ventana y poner unas mini placas para que se mantenga abierto. Este es el postoperatorio y vean cómo queda en la tomografía de control, y el espacio que gana la médula yéndose hacia atrás es muy importante. Si el paciente tiene cifosis no se puede hacer, pero si tiene lordosis o está rectificada y son varios niveles, es una técnica bastante accesible. Algunos casos más complejos van a requerir cirugía tanto por vía anterior como por vía posterior, pero esto ya es muy avanzado. Quiero compartir un pequeño algoritmo que nos dice que si hay un solo nivel comprometido que genera mielopatía, se puede hacer disectomía y fusión. Si son 2 niveles y el compromiso solo es discal, disectomía y fusión. Si se compromete el cuerpo, la corpectomía, el injerto y el reemplazo. Pero si tiene más de 3 niveles, hay que ver si tiene cifosis, dolor axial e inestabilidad. Si no tiene nada de esto, hacemos la laminoplastia. Pero si la tiene, vemos si la cifosis es flexible y utilizamos la laminectomía más fusión,
o si la cifosis es rígida, laminectomía más fusión más abordaje anterior, y esto tiene que ser decidido por un especialista. Les agradezco por la paciencia, les dejo con imágenes del Carnaval de Oruro.